Comienza la tercera temporada de la Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a grandes invitados e invitadas, Ángela Parra y Agustín Covarrubias conversarán sobre la investigación de frontera y la creación de tecnología que da solución a los desafíos que nos depara el futuro. Acompáñanos a escuchar los distintos capítulos que muestran las diferentes caras de la ingeniería puestas al servicio de Chile y el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Segunda Derivada, un podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. Al igual que en episodios pasados, donde hemos explorado temáticas interdisciplinarias como el cambio climático, los desastres naturales, la vulcanología, esta vez estaremos hablando con Sara Libey, profesora asistente del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental. La investigación de Sara está enfocada en la ingeniería hidráulica, especializándose en los recursos de agua subterránea y cómo modelar estos recursos numéricamente a través de los llamados sistemas hidrogeológicos, lo que nos permite, entre otras cosas, entender, por ejemplo, el impacto del cambio climático en acuíferos y la escasez del agua. Muchas gracias por venir hoy, Sara. Para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco más o menos de qué se tratan estas áreas de investigación? Y si hay tal vez algún hilo común entre todas ellas. Hola Agustín, gracias por la invitación. Bueno, como tú dijiste, yo trato de estudiar, digamos, el agua subterránea, que es bien desafiante en sus características, porque es un recurso que no se ve, ¿ya? Sabemos que sí es interesante, importante, porque es una reserva de agua dulce muy importante en cantidad en la Tierra, pero tiene un desafío ahí importante que, como dije, no se ve, ¿ya? Entonces es fundamental para su manejo, su gestión, que sea para su explotación, su protección, de caracterizar esa agua subterránea, ¿ya? Es decir, cómo se mueve, cómo se desplaza el agua subterránea, qué cantidad realmente tenemos, ¿ya? Qué calidad química tiene también, qué tipo de elemento transporta el agua en sí mismo. Básicamente eso, desvelar realmente el porvenir de esa agua subterránea, ¿ya? Y hay, de hecho, muchos mitos sobre el agua subterránea, ¿ya? Todo el mundo se imagina ríos subterráneos, ¿ya? Grietas, cavernas con agua que circula. Y la verdad es que más bien que hay que imaginar que es como que la Tierra es como una mega esponja, ¿ya? Saturada de agua. Y eso es el agua subterránea, solamente agua que circula dentro de la roca, en poros, en espacios vacíos, y que va filtrando finalmente a través de la roca. Mencionaste que mucho de ese trabajo es develar, ¿cierto? Estos aspectos que tal vez no son tan fácilmente visibles a la mayoría de las personas. ¿Qué tipo de herramientas o qué tipo de habilidades se utilizan para poder entender estos fenómenos? Ahí es súper variable. Hay una cantidad de cosas que podemos usar para ver finalmente adentro de la Tierra. Y es lo interesante o entretenido de la disciplina, que finalmente toca muchas disciplinas al mismo tiempo. Uno puede tratar de ver lo que pasa en superficie para cuantificar la cantidad de agua superficial que se infiltra, ¿ya? Ahí uno hace como balance hídricos. Uno puede hacer geofísica, ¿ya? Geofísica y estudio geológico, para tratar de desvelar el tipo de roca que tenemos debajo de nuestro pie. Entonces, la geofísica finalmente es como hacer una radiografía del subsuelo, ¿ya? Y para finalmente tener imágenes de la roca debajo y posiblemente del agua que pasa. Uno puede también tener elementos químicos, ¿ya? Moléculas de soluto que están transportado en el agua, y ahí uno tratar de imaginar, siguiendo esas moléculas, imaginar lo que pasó,
¿ya? Por dónde pasó esa molécula, por qué está con tanta cantidad o muy poca cantidad, etc. Y lo más básico para acceder al agua subterránea son los pozos, ¿ya? Es decir, hoyos que están, perforaciones dentro de la roca, donde ahí vamos a tocar esa agua subterránea que está a cierta profundidad y ahí posiblemente explotarla, pero también tratar de entender, digamos, cómo fluye esa agua, qué tan profunda está, y hacer un montón de pruebas en esos pozos. Eso Qué básicamente. interesante la diversidad de herramientas que se utilizan para estudiar estos recursos. Al final mencionaste, por ejemplo, el estudio radiológico, mencionaste el estudio químico, mencionaste el estudio superficial. ¿Estas son habilidades que el ingeniero hidráulico promedio tiene o requiere mucho trabajo con otros especialistas en distintas áreas para poder hacer estos estudios? Un poco de los dos. Yo creo que los ingenieros tienen mucha habilidad para adaptarse a muchos desafíos, manejan muchos conceptos útiles, ¿ya? Y los pueden aplicar a varios contextos. Lo que sí hay algunas quizás habilidades que no tienen, que son específicas de otra disciplina, por ejemplo, los geólogos, ¿ya? Ahí los geólogos tienen realmente una visión distinta a la Tierra, al objeto Tierra, y habilidades que necesitan una carrera completa, ¿ya? Los geofísicos también igual tienen ciertas habilidades complementarias, ¿ya? Pero sí lo que tiene el ingeniero justamente el manejo de cierto concepto y la habilidad finalmente en hacer ese diálogo con otras disciplinas. La idea es tratar de, finalmente con todas esas herramientas, esos datos que se pueden adquirir, esas observaciones que se hacen, tratar de construir como una imagen de lo que está pasando debajo, que todo confluye hasta la misma, digamos, mismo modelo conceptual, ¿no?, que representa lo que pasa. Me parece muy interesante. Entonces, al final, todos estos enfoques son complementarios para formar una imagen coherente de lo que está pasando en un cierto, imagino, por ejemplo, un pozo o un acuífero, etcétera. En la práctica, ¿en qué contexto se suele hacer este tipo de estudios? ¿Es para entender efectos ambientales? ¿Es para entender la disponibilidad de agua? ¿En qué contexto se suele hacer? Es ese tipo de estudio un poquito, digamos, multidisciplinar, se pueden aplican a muchos contextos, ¿ya? Puede ser en minería, ¿ya? En las faenas, donde se necesita, por ejemplo, deprimir el nivel del agua subterránea, ¿ya? Para tema de estabilidad de talud, por ejemplo, o de seguridad en los túneles. Se puede usar eso para la cuantificación del recurso a escala de una cuenca, o por ejemplo también para proyectos de explotación de agua subterránea, donde se requiere buscar un lugar óptimo de extracción de agua. Se puede usar también en tema más civil, ya en la ciudad, por ejemplo en tema de construcción del metro, de edificio con estacionamiento subterráneo, donde no queremos finalmente que el agua subterránea nos viene a molestar. Ahí en muchos ámbitos se requiere ese tipo de estudio. También de estudio de impacto ambiental, ¿ya? Porque si uno, por qué razón, explota el agua subterránea, deprime el nivel del agua subterránea, y eso puede tener un impacto sobre humedades, o en general fauna, flora, y eso necesita una cuantificación, una estimación bien clara del posible impacto. Entonces, Claro. en muchos contextos se puede, es bastante básico finalmente eso, ese enfoque multidisciplinario. Mucho se ha hablado del cambio climático y su efecto en el fondo en muchas áreas de nuestra vida y en muchos aspectos de los ecosistemas, de los sistemas ambientales. Y en particular, se ha hablado mucho de su efecto, ¿cierto?, en recursos hídricos.
sea la disponibilidad de acuíferos, cambios en patrones climáticos y un montón de otras cosas. ¿Cuál crees que en el fondo el rol que tiene el estudio de los acuíferos, los recursos hídricos, aguas subterráneas, ¿qué rol tiene el estudio de esas cosas en nuestro entendimiento de los efectos del cambio climático? Yo creo que hay que volver a la base, que es que estamos nosotros humanos ligados al agua para nuestro desarrollo. Y el desarrollo de las sociedades está ligado al agua. Las ciudades grandes están todas en torno a un río que pasa por ahí, ¿ya? Y el tema es que entonces estamos adentro de un ciclo hidrológico, ¿ya? Hidrológico e hidrogeológico, bien complejo, ¿ya? Que tiene varias componentes. Y ese ciclo hidrológico, una componente es el agua subterránea, ¿ya? El agua subterránea está íntimamente también ligada al agua superficial, a la cantidad de precipitación que hay, ¿ya? No es un recurso que nace de otra cosa que el agua superficial, ¿ya? Entonces el cambio climático, por el déficit de precipitación que vemos en varias partes, tiene un impacto sobre el agua subterránea. Y el cambio climático altera profundamente el ciclo hidrológico o los ciclos hidrológicos que ocurren en la Tierra, ¿ya? Entonces, entender la participación finalmente del agua subterránea en el ciclo hidrológico y cómo también nuestra relación con el agua subterránea va a impactar ese ciclo hidrológico es fundamental, ¿ya? Sin considerar el agua subterránea, es parte del problema que desconocemos finalmente y parte de la solución a priori también. Que al final el impacto sobre este ciclo hidrológico se ve en términos de escasez, se ve en términos de cambios en los patrones de disponibilidad de agua. Sí, yo creo que podemos decir que la cantidad de agua en la Tierra es constante, que no es que estamos perdiendo agua con el cambio climático, pero tú lo dijiste, estamos afectando quizás los patrones, ¿ya? ¿Dónde está el agua? ¿En qué lugar está? ¿En qué cantidad? ¿Y cómo se está moviendo? ¿Ya? Y lo que a nosotros no nos importa más finalmente es de poder tener agua con la cantidad que necesitamos y en buena calidad, ¿ya? Entonces, ese cambio climático y nuestra actividad en general, ¿ya? Pone en riesgo finalmente la continuidad de ese acceso al recurso en agua, que sea tanto la cantidad como la calidad. Claro, entonces al final, de una forma u otra, a pesar de que el agua siga estando atrapada en la tierra, nuestra capacidad para extraerla de forma eficaz se ve debilitada. Eso, completamente. Chile, y específicamente el norte de Chile, hasta donde entiendo, es conocido por ser bastante dependiente en el uso de agua subterránea para la agricultura, ¿cierto? Y otras actividades que son muy importantes a nivel país. ¿Eso significa que Chile está en un mayor nivel de riesgo para escasez de agua y otros fenómenos similares? Buena consulta. Yo creo que Chile es dentro de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático, ¿ya? En general, todo Chile. Yo creo que, no sé si justamente el norte es más vulnerable. Yo creo que el norte de Chile quizá tiene parte de la solución, porque siempre, entre comillas, ha sido seco el norte, ¿no? Desde que tenemos el recuerdo ha sido seco. Y en el norte de Chile, como en otros países, como quizá España o Israel, esa escasez hídrica finalmente fue factor quizá de progreso, de desarrollo tecnológico, ¿ya? Yo creo que regiones como el sur de Chile o otras regiones en el mundo también históricamente más húmedas, que quizás se van a ver con déficit de precipitación. Yo creo que esas regiones se pueden inspirar de las zonas más secas del mundo, donde sí hubo cierto desarrollo tecnológico para optimizar el uso,
del agua, por ejemplo. Optimizar su Cuando reuso. hablamos de desarrollos tecnológicos, ¿a qué tipo de desarrollos tecnológicos nos referimos? Hay varios tipos. Puede ser justamente en torno a disminuir, optimizar la cantidad de agua que se usa. ¿Ya? Es decir, no, eso tratar de optimizar los procesos tecnológicos para gastar cada vez menos agua. Hay tema también relacionado con el reuso de aguas grises, ¿ya? La desalinización, cosas así. Hay varias maneras, digamos, de obtener el agua que queremos. Muy interesante el punto de que, claro, el norte de Chile puede ser particularmente vulnerable, pero también teniendo esta historia de escasez hídrica y de poca disponibilidad de agua, también nos ilumina de cierta forma un camino hacia aprender a cómo manejar nuestros recursos hídricos de mejor forma. ¿Crees que el manejo, en el sentido de políticas públicas o en el sentido de permisos, etcétera, es una parte importante de mejorar nuestro uso de este tipo de cosas? Sí, yo creo claramente hay una parte significativa, un impacto significativo de cómo nosotros como sociedad gestionamos el recurso, más allá de la disponibilidad en sí del recurso. Y de hecho hay ejemplos en el sur de Chile y en otro lugar del mundo donde a pesar de tener un buen recurso hídrico, hay escasez. ¿Ya? Es decir, que hay pozos secos, llaves de agua secas que se abren sin agua por mala gestión. ¿Ya? Entonces, una parte importante es la organización finalmente de la sociedad o de la comunidad en torno al recurso. ¿Ya? Y una parte también en la parte más legislativa, la fiscalización, en ese sentido. Claro, muy interesante, especialmente considerando la discusión pública que ha habido con respecto al uso de recursos de agua y cómo podemos mejorar. Que no siempre es obvio entender por qué ocurre este tipo de fenómenos y qué podemos hacer para efectivamente habilitar nuestra sustentabilidad a largo plazo en la disponibilidad de estos recursos. Mucha de tu investigación se ha tratado sobre utilizar herramientas de modelación numérica para entender acuíferos y otros sistemas hidrológicos. En la práctica, ¿qué tipo de información o qué tipo de perspectiva adicional te otorgan estas herramientas para poder entender cómo funcionan? Bueno, la modelación numérica es finalmente como construir una maqueta en el computador de la Tierra. ¿Ya? Entonces, mencioné que los acuíferos eran como esponjas. Imaginan que estoy modelando, finalmente haciendo maquetas de esponjas. ¿Ya? Y esas esponjas les pongo agua, que es básicamente un poquito la precipitación eficaz que realmente entra en el suelo. Pongo un relieve encima de esas esponjas, ¿ya? Y pongo esponjas que son más o menos permeables, ¿ya? Esponja buena y mala, ¿ya? Y ahí hago andar la máquina y deja la máquina hace fluir el agua, básicamente. Y lo bueno de la modelación numérica es que yo creo que es la única herramienta que me permite cuantificar el agua subterránea, cuantificar realmente la cantidad que tengo, los caminos por donde va a pasar esa agua. Entonces, es la que da cifras, ¿ya? Es la única que permite proyectar, imaginar cómo podría evolucionar ese recurso en agua subterránea, ¿ya? Lo que sí, igual se basa en varios datos, varias observaciones. ¿Ya? No, yo no puedo construir una maqueta de esa esponja sin saber qué pinta tiene mi esponja. Entonces, igual requiere muchos inputs, muchas entradas, ya muchos datos. Pero sí, la ventaja es eso, la cuantificación, las cifras que da. Cuando te refieres a estos datos o inputs, en la práctica son el tipo de cosas que uno consigue en terreno, precisamente tomando mediciones y otras cosas así. Sí, cuando yo mencioné de todo el aspecto multidisciplinario ahí del agua subterránea,
esos métodos geofísicos, geológicos, químicos, todo ese tipo de información justamente construye esa maqueta en su cabeza de lo que podría ser el acuífero, el agua subterránea, y ahí lo puedo transponer también al computador para construir esa maqueta digital, ¿ya? Entonces, cualquier información que apunta a describir cómo fluye el agua, en qué tipo de roca está, qué cantidad de precipitación hay, ayuda a construir esa maqueta. Por lo menos leyendo muchas de tus investigaciones, noté que se hace mucha discusión al respecto de ciertas variables o ciertos números que se usan para caracterizar estos recursos de agua subterránea. Se habla mucho de tiempo de residencia, tiempo de viaje, sí, edad. ¿Qué significan estos términos? Me da mucha curiosidad. La edad es un término que a mí no me gusta porque el agua no tiene edad para mí, pero no, yo trabajo mucho no es una persona. Yo trabajo mucho justamente en eso, en ese concepto de tiempo de residencia. ¿Qué es eso? El tiempo de residencia es una vez que una gota de agua entra en la roca, digamos, es cuando nace finalmente. ¿Ya? Por eso el concepto de edad. Ahí para mí es cuando el agua se pone subterránea, ¿ya? Y cuando llega a un pozo o llega al río, cuando exfiltra a un río, es cuando muere, ¿ya? Por eso es el fin de su vida subterránea, ¿ya? Y el concepto de tiempo de residencia es todo el tiempo que el agua se va a demorar en recorrer, en parcurrir esa roca, ¿ya? En toda su vida subterránea. Y es importante eso porque se relaciona mucho con los elementos químicos que transporta el agua, ¿ya? Entonces uno lo que va a medir realmente son moléculas disueltas en el agua, ¿ya? Y uno va a tratar con esas moléculas, el tipo de molécula, la cantidad que hay, va a tratar de imaginar todo el recorrido, el tiempo que se demoró el agua subterránea. Y de ahí, porque paso además siguiente es deducir qué es el agua subterránea, en ese caso, si la esponja es más o menos permeable, más o menos porosa, si tengo una esponja muy espesa y si tengo mucha agua que circula. Estoy apuntando un poquito al tiempo de renovación del agua subterránea cuando hago eso. Y hablamos de décadas. De décadas. La verdad es que esa es una duda que me queda. En el fondo, ¿cuáles son los periodos de tiempo que uno encuentra al estudiar este tipo de cosas? ¿Estamos hablando de meses, días, semanas, años, décadas? Supongo que eso es altamente dependiente del acuífero del que estemos discutiendo, pero es interesante ver esa perspectiva. Es súper variable. Es súper variable. Puede ser, sí, meses, algunos años, pero también décadas, siglos y más. Es común de tener para los sistemas que no son tan no muy profundos, bastante permeables, donde circula bien el agua, de tener décadas. De hecho, una velocidad bastante representativa ahí del agua subterránea es 1 metro por día. Básicamente, es súper lento. El hecho de es posible tener agua que se infiltró hace 100 años, o antes de la Segunda Guerra Mundial. Ok, esta perspectiva de la gota de agua naciendo, viajando a 1 metro por día y después, no sé, datando de la Segunda Guerra Mundial me parece particularmente interesante. Yo cuando pienso en un acuífero definitivamente no pienso en el viaje que cada una de las gotas hacen a medida que se infiltran en el terreno. De hecho, no sé si conocen el concepto de acuíferos fósiles. Agua no, nunca lo había oído. En general es agua que se infiltró hace muchos años en contexto climático distinto. Por eso a veces en los desiertos hay acuíferos fósiles, porque se recargó, se infiltró esa agua hace miles y millones de años, y ahí es agua que finalmente se infiltró en un contexto más favorable, con más precipitación, que se almacenó finalmente bien profundo en general, y que quedó ahí nomás, ¿ya? Esa agua está como un poquito, no sé, estancada, no se mueve mucho. Entonces, claramente, mucho menos que 1 metro por día incluso.
Y esa agua es un buen reservorio de agua subterránea, ya, en volumen. Está en todas partes, pero es agua que no se renueva. Ya es como un balde que se rellenó hace mucho rato y que si es que lo estamos explotando, lo estamos vaciando nomás, porque ya no hay las condiciones para recargarlo, para alimentarlo. Claro, interesante como esa como latencia que existe, dependiendo de las propiedades del terreno, implica que el agua que estamos extrayendo puede que nunca se regenere. Precisamente porque las condiciones que permitieron que esa agua se ubique ahí, para empezar, eran completamente distintas a las que tenemos hoy. Precisamente pensando en ese fenómeno, ¿cómo en la práctica podemos asegurar la sustentabilidad de nuestra extracción de agua? Hablamos antes de la importancia, ¿cierto?, de estas estrategias de manejo, pero ¿cómo se ve eso al día a día? Para mí, de mi forma muy inocente de verlo, es pensar como en la misma forma en que pensamos sobre tal vez peces o mariscos, como que al final del día lo que tenemos que hacer es crear periodos de tiempo donde nos aseguramos que, por ejemplo, el agua disponible en el pozo se regenera apropiadamente, cosa de asegurarnos que no tengamos periodos prolongados de escasez. ¿Es más o menos así como funciona? Sí, hay algo así con nuestra estrategia finalmente de extracción de agua. Yo creo que lo más fundamental en la base es lo que mencioné al inicio, es que cómo podemos gestionar un recurso, ¿ya?, que no conocemos. Porque eso es el desafío. Incluso más allá del agua subterránea, el agua superficial o el ciclo hidrológico, sabemos más o menos lo que pasa. Sabemos que hay agua que se evapora de las nubes, del océano para formar nubes. Las nubes se transportan, precipita el agua de las nubes, puede formar ríos, se puede formar glaciares o nieve, lagos, y hay una parte que se infiltra. Sabemos todo eso, sabemos un poquito lo que pasa, ¿ya? Pero al momento de poner cifras sobre eso, ya, ahí estamos un poquito corto, quedamos cortos porque la tierra, lo ven, en Chile es súper variable, ¿ya? Es variable el clima, es variable el relieve, hay efectos locales, globales, y es súper complicado caracterizar con cifras, cuantificar el ciclo hidrológico, que es complejo, ¿ya? Entonces la caracterización, la observación, es una tarea constante que tenemos que hacer: caracterizar, observar, monitorear constantemente para acercarse cada vez más a una estimación fina del ciclo hidrológico y de los recursos disponibles, ¿ya? Por ejemplo, en Chile hay un problema mayor con los derechos de agua otorgados, que por muchos, en una buena parte de Chile, digamos, por ejemplo en Copiapó, se fueron otorgados muchos derechos porque se fueron otorgados en momentos donde había más precipitación. Entonces, cuando fueron otorgados esos derechos, teníamos finalmente años buenos, ya con mucha precipitación y mucho recurso hídrico. La verdad es que no todos esos años son buenos. Chile es bastante variable en su clima, justamente, y hay mucha variabilidad de un año al otro. Entonces, lo que pasó en ese caso es que otorgamos muchos derechos o sobreestimamos finalmente el recurso disponible, mientras nos estamos dando cuenta de que a largo plazo, ya viendo 2, 3 décadas después, en general el recurso no es tan importante, ¿ya? Entonces, si ese esfuerzo de caracterización es necesario para poder cuantificar el recurso y después para adaptar nuestro uso, ¿ya?, y limitarlo si es que es necesario. Pero ahí hay la parte más legislativa de cómo gestionar los derechos otorgados. Claro, interesante ese punto de la importancia que tiene la recolección de datos, como mapeo de los recursos hídricos, y más allá de eso el monitoreo, porque al final del día, si uno no entiende estos patrones más a mediano o largo plazo que existen en relación a la disponibilidad de los recursos hídricos, es muy difícil tomar buenas decisiones a cómo su uso debe existir, ¿cierto? Como mencionaba, los derechos de agua, si es que no sabemos
si es que estamos en un buen momento o en un mal momento, no podemos entender cuánta agua hay disponible y por ende cuántos derechos podemos otorgar. Esta es una perspectiva sobre el problema que no me hubiese imaginado antes que era importante. Justamente porque me va a decir, escucha, es complicado observar, es costoso. Vamos a poner sensores, máquinas en todo el mundo. Complicado ese punto. Hay justamente una tendencia ahora, que yo creo que es una buena moda, básicamente, que consiste en hacer participar a los ciudadanos en la observación. Yo creo que el término es citizen science, donde los ciudadanos pueden participar, no sé, van a hacer un trekking en un lugar y pueden participar de la investigación o del monitoreo sacando una foto de una vertiente, ¿ya? O sacando con su celular no sé, una medición de la profundidad del agua en el río. Y eso, cada información realmente sirve un propósito que es acumular el conocimiento, ya observar constantemente para entender mejor. Yo creo que es bueno porque eso, es realmente como todo el mundo participando, observando su territorio, ¿ya? Y participando eso del conocimiento. Me gusta esa idea, o sea, más allá de meramente tal vez el enfoque de políticas públicas, de decir, ok, vamos a instalar sensores en todos estos lugares donde ya sabemos que existen recursos hídricos, hay también un enfoque potencial de decir a los ciudadanos, mira, ustedes también nos pueden ayudar a identificar estos recursos en sus comunidades y de esa forma poder ayudarnos a entender mejor cómo utilizar nuestras aguas. O sea, que no solamente esto se trata sobre expertos yendo a terreno e instalando sensores o tomando mediciones, sino también hay un rol más activo que los ciudadanos podrían potencialmente tomar para ayudar a estas investigaciones y eventualmente ayudarnos a conseguir mejor sustentabilidad con respecto a nuestro manejo de recursos. Siento que hay mucho potencial, mucho más de lo que yo pensaba, para innovaciones, entonces, ¿cierto? No es solamente, Sí. Vamos a cambiar cómo usamos nuestra agua, existen todos estos pasos previos donde existe mucha posibilidad de mejorar y de ir iterando con el tiempo. Sí, porque también el ciudadano cuando va a participar de la observación finalmente no va a llevar con él una máquina para medir. O sea, apuntamos igual a desarrollar maneras, métodos, quizá más accesibles también, ¿ya? Hay muchas cosas, no sé, con la medición de caudal en el río. Parece fácil medir el caudal, es súper complicado, ¿ya? Es engorroso, hay que llevar una máquina, meterse al río, es fome. Y uno va a sacar una medición nomás, y le va a tomar una hora en situ, en el sitio, más el viaje, y entonces no es muy rentable. Pero hay métodos, enfin, tecnologías o métodos que se están desarrollando usando el celular, tratando de sacar una foto del río, varias fotos, uno puede estimar la velocidad del agua y tratar también después de deducir el caudal que pasa. Son métodos quizás menos precisos, ¿ya? Un poquito más grueso, ya no es la mansa máquina que da una cifra súper exacta, pero igual si es que se repite la estimación, ahí tiene mucho valor. Es como una estimación quizá un poquito gruesa, pero continua, ¿ya? Y eso es bueno. Claro, interesante, porque por ejemplo, ahora sé que los nuevos iPhone tienen un LiDAR, ¿cierto? Que es este sistema que permite crear reconstrucciones en tiempo real, tridimensionales, sobre un objeto que se está viendo. De hecho, tenía entendido que ya se había utilizado los LiDAR de los iPhones en el pasado para hacer escaneos de rocas en el ámbito de la geociencia. Entonces, ver esta perspectiva y decir, mira, tal vez el día de mañana podríamos tener a ciudadanos escaneando con sus celulares ríos y enviando datos en tiempo real sobre caudal y otros parámetros que son tremendamente importantes de entender, me parece brillante. Sí, Nunca hubiese pensado que existía la necesidad y que existía también la posibilidad de hacer este tipo de cosas a gran escala, ¿cierto? A nivel ciudadano. Sí, y eso voy a decir, participa también finalmente del esfuerzo de divulgación que podemos hacer nosotros científicos, ¿ya? Y
educar a la gente, compartir, o destruir los mitos que existen y compartir información, no sé si más verdadera, pero más exacta, digamos. Y eso, participar, digamos, al compartir ese conocimiento. O sea, como a doble sentido, realmente, esa colaboración. Claro, toma rol no solamente hablar sobre políticas públicas o sobre la crisis en sí, sino también qué es lo que los ciudadanos pueden hacer para ayudar a estas líneas de investigación y por ende ayudarnos como sociedad, como comunidad, a mejor manejar nuestros recursos. Sí. Y de hecho hay mucho, voy a compartir ahí, que para saber más, por ejemplo, sobre el agua subterránea, hay muchas cosas que se pueden encontrar, que sea agua subterránea u otra cosa, en las redes sociales. Porque las redes sociales es una buena manera de compartir información para hacer descubrir realmente cosas que ni sabemos. Y, por ejemplo, en el curso de agua subterránea que dicto yo, algunos alumnos se motivaron a hacer videos en TikTok, ¿ya? Y ahí compartimos libremente esos videos, finalmente el conocimiento de libre acceso. Y la cuenta se llama @agua.subterránea. Es agua.subterránea. Y son @agua.subterránea en TikTok. Me parece muy interesante y definitivamente lo estaré revisando. Y hay como unos 15 videos, yo creo. 15 videos. Me encanta la idea de que tus estudiantes se sentaron a grabar TikToks con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el agua subterránea. Definitivamente es mi clase de TikToks. Yo creo que me sorprende que el algoritmo no me lo haya recomendado todavía. Así como para ir cerrando, ¿cuál dirías que es un mito o algo que crees que las personas deben saber sobre los recursos hídricos o sobre su consumo? Yo creo que no sé si el mayor desafío y mayor mito también es que no sabemos lo que consumimos. Si una persona igual está curiosa, va a decir, yo consumo 150 litros por día. Cuando me ducho, cuando lavo los platos, cuando cocino, con el agua que tomo. Eso es verdad, ¿ya? Pero en realidad lo que uno consume por día, igual en una estimación, es más bien en torno a 4.000 litros por día, ¿ya? Porque en realidad la ducha, el lavar su auto, ir al baño, es poco en comparación a lo que consumimos para comer, lo que consumimos para 1 kilo de carne, o 1 litro de leche, 1 kilo de queso, o 1 kilo de azúcar, ¿ya? Y eso en general una persona consume en el mundo 4 litros por día. Y 2/3 a 3/4 es lo que comimos. Nuestra alimentación representa 2/3, 3/4, 3.000 litros por día de consumo. Y solamente el agua doméstica de la ducha, del baño, del lavaplato, representa unos 5 a 10% de nuestro consumo. Entonces, si bien hay que cerrar la llave cuando uno limpia sus dientes, tenemos que pensar cómo producimos nuestra alimentación, nuestra comida, y lo que gastamos también de perdición, digamos, de comida. Claro, es interesante. De hecho, se vincula un poco, no solo con lo que habíamos hablado antes, del hecho de que estos son recursos invisibles, ¿cierto? Y es muy difícil tenerlo en cuenta cuando es un fenómeno que no nos toca ver al día a día. Y también me llama la atención porque se vincula con algo que discutimos hace unos meses en un episodio con Sebastián Vicuña, Martín Urbina y Marcelo Mena sobre cambio climático, y que tiene que ver con esta noción de que muchas veces los pasos que podemos tomar no son tan intuitivos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno piensa en dióxido de carbono, la gente piensa que, no sé, reducir el consumo de carne o empezar a escoger productos más sustentables tiene un efecto enorme en las emisiones que tenemos como nivel de sociedad. La realidad siendo que en la práctica muchas veces hay cosas que no son visibles, que sin embargo tienen un efecto súper desmedido, súper grande sobre las emisiones que podemos tener. De la misma forma, por eso pienso, muy parecido pasa con el agua, ¿cierto? Que nuestra ducha, la forma en que tomamos agua, etcétera,
suele ser el foco de nuestros pensamientos sobre cómo mejorar o disminuir nuestro consumo, siendo que existen todas estas oportunidades que simplemente no nos toca ver al día a día en la producción de alimentos, la industria, la agricultura, etc. Exactamente. Eso es el agua virtual que consumimos. El agua sin darnos virtual. cuenta. Me gusta mucho ese término. Bueno, Sara, quería darte las gracias por venir hoy día. Tuvimos una discusión muy interesante y de mi lado aprendí mucho más de lo que esperaba sobre la importancia del manejo de recursos hídricos y qué pasos concretos podemos tomar en esa dirección. Y eso, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.